El capital es un valor que crece a través de la explotación del trabajo asalariado, es decir, mediante la apropiación del valor excedente o plusvalor generado por la clase trabajadora en el proceso de producción. Prácticamente toda la actividad económica de todo el mundo tiene como objetivo, estemos conscientes o no, aumentar el dinero de los que ya poseen dinero. Y una variable clave para entender este fenómeno y por lo tanto para entender la dinámica económica general es la tasa de ganancia, que trataremos de explicar en este video. Primero, ¿a qué nos referimos con el crecimiento del capital? Carlos Marx explica este fenómeno haciendo uso de lo que llama el ciclo del capital industrial, que describe las etapas que una cantidad de dinero inicial, D, debe de atravesar para convertirse en más dinero, D'. Estas etapas son la compra de las mercancías fuerza de trabajo, es decir, la contratación de trabajadores asalariados y medios de producción, que son todos los elementos necesarios para producir. Estos se ponen en acción en un proceso de producción cuyo resultado es una mercancía nueva, que se vende en el mercado para obtener dinero nuevamente. El éxito del capitalista depende de que D', es decir, el dinero obtenido por la venta de la mercancía, sea mayor a D, que es el dinero invertido inicialmente. Este plusvalor o ganancia, posteriormente, deberá ser total o parcialmente reinvertido para expandir la escala de producción y afrontar con éxito la competencia de otros capitales. Esta reinversión de la ganancia se denomina acumulación de capital y es el principal determinante del crecimiento económico en las sociedades capitalistas. Al estar determinada en una parte importante por la tasa de ganancia, es necesario entender más a fondo la cuestión. Pongamos un ejemplo. Asumamos a un productor de televisores cuyo capital inicial en forma de dinero son 800, que utiliza para contratar trabajadores por un costo en salario de 200 y para comprar medios de producción, es decir, maquinaria y materias primas, con un costo de 600. El resultado del proceso de producción son los televisores, que asumamos tienen un valor mayor a los 800 invertidos inicialmente. Si por ejemplo D' es igual a 1000, entonces el plusvalor será de 200. Con esto tenemos todos los elementos para calcular la tasa de ganancia de este capitalista individual. En nuestro ejemplo, la ganancia es igual a 200 y el capital total adelantado es igual a 800, lo que implica una tasa de ganancia del 25%. Esto quiere decir que por cada 100 invertidos se obtienen 25 en ganancia. Ahora bien, hay dos puntos importantes a señalar. Primero, que aunque en este ejemplo utilizamos a un solo capitalista productor de televisores para ilustrar la cuestión, en el capitalismo hay una tendencia a la formación de una tasa general de ganancia que rige para los capitales más avanzados de todas las industrias en un momento determinado. La intuición es muy sencilla. Imaginemos a un capitalista que tiene cierta cantidad de dinero disponible para invertir y está tratando de decidir si hacerlo en la industria X o en la Y. Si en la industria X la tasa de ganancia es mayor que en la industria Y, asumamos 20 contra 10%, no hay duda de que se decantará por X. Esto ilustra que el capital siempre se mueve hacia los sectores que ofrecen la tasa de ganancia más elevada. Como consecuencia de esto, aumenta la producción en esos sectores, lo que empuja los precios de sus mercancías a la baja y disminuye la producción en los sectores con bajas tasas de ganancia, lo que eleva los precios de esas mercancías. Así, este movimiento de capitales entre ramas de la producción genera una tendencia a la igualación de las tasas de ganancia y por lo tanto a la formación de una tasa general de ganancia en la economía, que es la verdaderamente importante para entender al capitalismo. En lo que queda del video, sin embargo, nos centraremos en el ejemplo de una sola industria para ilustrar los puntos principales. Segundo, lo importante no es cuál es la tasa de ganancia en un momento dado, sino su evolución en el tiempo. Y bien, ¿cuáles son los principales determinantes de la tasa de ganancia? Hay dos variables principales. Primero, la composición de valor del capital y segundo, la tasa de plusvalía o explotación. La primera indica el peso de los medios de producción y del trabajo en el desembolso total de capital. La segunda indica qué proporción del valor nuevo generado va a los trabajadores en forma de salario y qué parte se queda el capitalista. Hay dos conceptos necesarios para entender estas variables. Primero, el capital constante, C, es aquel desembolsado para comprar medios de producción, y el capital variable V es el dedicado a comprar fuerza de trabajo. En nuestro ejemplo, el capital constante es igual a 600 y el capital variable V es igual a 200.
la composición de valor del capital es igual a C entre B, que sería igual a 600 entre 200 igual a 3. Esto quiere decir que, para el proceso de producción de televisores, se necesita invertir 3 veces más en medios de producción que en contratar trabajadores. Por otro lado, la tasa de explotación es igual a la plusvalía dividida entre el capital variable, P entre V. En nuestro ejemplo, 200 entre 200 igual a 1. Esto significa que, por cada 100 de valor generado en la producción que se le paga a los trabajadores en forma de salarios, otros 100 van a parar a manos del capitalista en forma de ganancia. Los cambios en estas dos variables determinan la evolución en la tasa de ganancia y por lo tanto son cruciales para entender la dinámica del capitalismo a escala nacional y global. La relación se puede ver de manera muy sencilla si analizamos la fórmula de la tasa de ganancia utilizando estos conceptos. La tasa de ganancia es igual a la plusvalía dividida entre el capital total desembolsado, que a su vez se divide en capital constante y variable. Mediante una sencilla manipulación algebraica, podemos reescribirla de la siguiente forma. La tasa de ganancia es igual a P entre V dividida entre C entre V más 1, que es igual a la tasa de explotación dividida entre la composición de valor del capital más 1. En esta forma, podemos observar que mientras mayor sea la tasa de explotación, mayor será la tasa de ganancia, y que mientras mayor sea la composición de valor del capital, menor será la tasa de ganancia, o puesto en otros términos. Si la tasa de explotación crece más lento que la composición de valor de capital, entonces habrá una tendencia a que la tasa de ganancia caiga, lo que significa que el capital encuentra cada vez más difícil expandirse. A esto se le conoce en la literatura como la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Ahora bien, ¿por qué habría de aumentar la composición de valor de capital? La causa central es que cada capitalista se halla en competencia mortal contra el resto, lo que le obliga a reducir permanentemente sus costos de producción, y la forma más efectiva en el largo plazo de lograrlo es mediante la mecanización y automatización de la producción, que se consigue mediante la adquisición de maquinaria más potente que generalmente reemplaza a trabajadores. Bajo ciertas condiciones, la consecuencia de este tipo de cambio tecnológico es precisamente que aumente la composición de valor de capital. Y si la tasa de explotación permanece constante, entonces el resultado será una caída de la tasa de ganancia. ¿Y qué significa esto? Significa que para el capital es más difícil crecer, que se tienen que invertir cantidades cada vez mayores para obtener la misma masa de ganancia. La consecuencia inmediata de esto es que cae la inversión. No es lo mismo invertir cuando sabes que obtendrás un 25% que cuando obtendrás solo el 5% de ganancia. De esta forma, este tipo de cambio tecnológico puede terminar generando crisis estructurales en el sistema capitalista que requieren de soluciones igualmente estructurales para su resolución. Lo que esto muestra es que hay una contradicción incrustada en el corazón del capitalismo, porque su principal virtud, es decir, su capacidad inigualable hasta la fecha para desarrollar la productividad del trabajo y aumentar la riqueza, puede terminar minando las bases sobre las que se sostiene todo el sistema, que es la obtención de ganancias para aumentar el capital. Por eso, la tasa de ganancia es una variable crucial para entender coyunturas y tendencias de largo plazo en el capitalismo global. Por supuesto, hay múltiples formas en que se puede tratar de prevenir esta caída. La más evidente consiste en elevar la tasa de explotación, es decir, en aumentar la proporción del valor nuevo que se apropia el capital vis a vis el trabajo. Y otro consiste en buscar abaratar los elementos que componen el capital constante, es decir, adquiriendo materias primas y maquinaria más baratas. En parte, así se explica el surgimiento de la llamada Nueva División Internacional del Trabajo, en la que muchos países subdesarrollados, con bajos salarios, participan de la producción de bienes manufacturados destinados a los mercados de los países ricos. Por poner un ejemplo, mientras en la industria automotriz de Estados Unidos los trabajadores se quedan con la mitad del valor agregado, en México solo les toca el 20%, muy similar al 25% de la India. Así también se puede entender el hambre voraz de las potencias capitalistas por intentar monopolizar el acceso a las materias primas, que son uno de los componentes clave del capital constante y por lo tanto de la tasa de ganancia. El análisis de Marx conserva toda su vigencia porque permite analizar los efectos de la lucha de clases, expresada en la tasa de explotación, y el cambio tecnológico, expresado en la composición de valor del capital, sobre la tasa de ganancia, que expresa, ni más ni menos, la capacidad que tiene el capital para seguir creciendo.
De esta forma podemos entender mejor la naturaleza de las crisis capitalistas y estar en mejores condiciones para afrontarlas en un sentido revolucionario.